el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Este año, 2026, se cumple un siglo del inicio de uno de los capítulos más dolorosos, apasionados y silenciados de nuestra historia, la Guerra Cristera. Un conflicto armado que movilizó a miles de ciudadanos dispuestos a dar la vida bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey! Para entender la magnitud de esta guerra, debemos viajar al momento exacto en que se encendió la mecha. Escucha el primer episodio ahora y descubre la historia, una de las historias que transformaron a México. Nos encontramos en esta fecha tan importante para nuestra iglesia mexicana, conmemorando el centenario del inicio del levantamiento armado, mejor conocido como la Guerra Cristera. Sabemos que este centenario es muy importante debido a que, pues, ¿qué es lo que tenemos como consecuencia de ese movimiento armado? Una gran serie de mártires que dieron su vida por Cristo, por nuestra iglesia también. Sí, yo creo esta memoria de los mártires que tú dices nos la va enfocando la Conferencia Episcopal Mexicana, que pues desde el año pasado nos invitó a que rindiéramos un homenaje a los más de 200,000 mártires de la resistencia cristera. O sea, en 1926 inicia una etapa que incluye pues toda la guerra cristera, pero que también incluye como un prisma de muchos aspectos que en estos podcasts vamos a ver. Entonces, es que estos mártires mexicanos gritaron, Cristo es Rey, viva Cristo Rey, no el estado opresor en el que vivían, sino ellos luchaban por sus libertades cívicas. Pero fíjese que curiosamente los federales en ese tiempo, en ese caso, los federales le llamaban a los soldados, a los combatientes, los llamaban como Cristos Reyes. Los Cristo Reyes. Pero después de ahí se abrevió a una forma más fácil para conocerlos como los cristeros. Uh-huh. Sí, entonces este año va a ser memoria y profecía. Primero que conozca uno todos los eventos, porque fíjate que durante décadas este tema fue algo incómodo. La palabra es incómodo. Incómodo para el gobierno, porque ¿cómo puede ser que tu gobierno hayas provocado una guerra civil, los mismos contra los mismos? Incómodo para la iglesia porque muchas actuaciones pues fueron lamentables, como decía el arzobispo de Durango, ¿verdad? Entonces, la memoria, conocer realmente qué es lo que pasó, pero la profecía, es decir, saber pasar el mensaje correcto, positivo, que podemos tomar de esta etapa de la iglesia en México. Por eso dicen los obispos, somos peregrinos de esperanza hacia el centenario de nuestros mártires. Peregrinos de esperanza, es decir, eso fue hace 100 años. Ahora viene otro tiempo desde hoy que tenemos que ir con esperanza y algo muy positivo para nosotros. Eso es lo importante, el poder reconocer aquellas personas que dieron la vida por Cristo, que sabemos que ahí canonizaron a mártires en el año 2000, el Papa Juan Pablo II. Posteriormente beatificaron otro grupo de mártires en el año 2005 en el Estadio Jalisco en Guadalajara. Y posteriormente la otra canonización de un mártir importante como San José Sánchez del Río, el niño mártir de Zaguayo, Michoacán. Entonces, y aparte es reconocer a esos mártires oficialmente canonizados, beatificados, pero también reconocer a ese otro grupo de mártires que no han sido reconocidos como tal por la iglesia, como santos o beatos, pero sabemos que dieron su vida y su sangre por Cristo y la iglesia. Este silencio incómodo del que te decía ahorita, que fue inmediatamente después de que en 1929 se firmaron unos arreglos, porque la gente empezó a decir, arreglos, si se les puede llamar arreglos. Entonces era algo que molestaba a todo el mundo
y que incluso los obispos de aquel tiempo prohibieron escribir o hablar de eso. No hablen ni digan nada. ¿Por qué? Porque era un tema bastante incómodo. Han pasado los años, han pasado 100 años y ya es tiempo de que ese silencio incómodo, pues se abra para valorar la memoria de todos los actores de esta tan importante etapa de la iglesia. Ahorita mencionaba usted, padre, el papel de los obispos de cierta manera, pero también encontramos la postura del Papa reinante en ese entonces, el Papa Pío XI. Más que nada su postura se caracterizó por un rechazo a las políticas anticlericales que había de parte del gobierno y también la aprobación de una resistencia pacífica, principalmente una resistencia pacífica y una suspensión del culto, pero sin respaldar oficialmente la rebelión armada. Sí, fíjate, estamos en junio, ya vamos terminando junio. El mes que viene, 31 de julio 2026, ese es el arranque del centenario en realidad. Ese es el arranque, porque un poquito después de que se proclamó la solemnidad de Cristo Rey, en julio de 1926, pues entró en vigor una ley que se llamó la Ley Cáiz, que eran muchas prescripciones persecutorias contra la Iglesia, en varios artículos de la Constitución de 1917. Entonces, el 31 de julio, pues los obispos dijeron, pues no podemos estar llevando la actividad de la iglesia pues con tantas restricciones y tantos obstáculos. Entonces, el 31 de julio es el último día de culto. Y al siguiente día, 1 de agosto de 1926, empezaba la Ley Cáiz. Fíjese que ahorita que menciona el último día de cultos, hay fotografías muy impactantes en las cuales, y algunos testimonios de historiadores que comentan de que era muy común ese día celebrar una boda y al lado un funeral y un bautismo. Y que hay evidencias fotográficas de que muestran de que una inmensidad de cantidad de fieles, esperando su turno para bautizar a su familia, a su niño, o celebrar las exequias de su difunto. Entonces, ese último día ha de haber sido un día muy, muy importante e impactante para la sociedad católica mexicana en ese año. Era, como decían, el día del juicio final, porque fue el último día en que los templos de todo México estuvieron saturados. Gente que iba a casar, iba a pedir el bautizo, confirmación, sacramentos. Iban a la última misa que se iba a celebrar en la medianoche y que el sacerdote llorando y toda la gente llorando, pues sacaban el Santísimo. Algunos se lo llevaban para que ya la iglesia quedara clausurada. Y entonces era un día tremendo que, pues, para esa sociedad mexicana, como tú dices, pues, le quiso decir algo. Porque, por ejemplo, los obispos en esta carta pastoral que han enviado en este final del 2025, dicen que todo esto fue un acontecimiento providencial. ¿Qué es un acontecimiento providencial? Pues lo que va pasando nosotros tenemos que ir desentrañando qué me quiere o qué nos quiere decir Dios o qué les quiso decir Dios a los católicos de ese tiempo. Porque había algo que Dios quería decirles en ese tiempo y hay algo que a los católicos de este tiempo Dios nos quiere decir. Y eso es lo que nosotros en estos podcasts tenemos que ir, pues, desentrañando. ¿Qué es el mensaje de Dios? Para nosotros como católicos nosotros. ahora, este año. A 100 años de ese evento tan importante y solemne para nosotros. Porque si se fija, padre, hasta la fecha, podemos encontrar en algo tan tangible y tan común para nosotros. Por ejemplo, esos cantos
que cantamos normalmente el Domingo de Ramos, ¿no? Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impero, que era triunfante su ley, o tú reinarás, que eran himnos cristeros, himnos que cantaban esas personas que combatían por la fe, y que ahora ya hasta nuestras fechas, estas fechas actuales, nosotros los seguimos cantando. Sí, son dos cantos muy específicos. En medio del fervor religioso de esos años, los católicos descubrieron la centralidad de Cristo y Cristo como Rey. Fíjate, es algo muy, muy significativo. El centro de todo es Cristo y Cristo como Rey. Y por eso tú reinarás y por eso Que viva mi que Cristo, que viva viva mi mi Cristo. Cristo. Son cantos que expresan esa centralidad de los católicos que aprendieron a que Cristo es centro de la vida, no solamente la vida personal, sino la vida comunitaria. Y como se buscaba en ese tiempo, Cristo es el centro de la sociedad y el centro de todo lo que nosotros vivimos a diario, en la escuela, en el trabajo, en la política, en la vida social, todo, el centro es Cristo y Cristo como Rey. Y eso es lo que también profesaban los cristeros, ¿no? El volver al reinado social de Cristo en México. Yo creo que estos podcasts nos van a ir iluminando el panorama para ir viendo históricamente cómo se fue desarrollando esta persecución que lamentablemente pues terminó en una conflagración armada, ¿verdad? Una guerra entre hermanos, pero que siempre tiene algo que comentar y que decir para la sociedad. Incluso también algo que la historia no nos enseña o la historia nos marca, solamente una guerra cristera, pero realmente también hubo otra a partir de 1934. Hubo otra guerra cristera, pero que... La segunda. La Segunda Guerra Cristera, exactamente, pero no tuvo esa relevancia tan trascendente como la primera. Sí, vamos a ir viendo esta riqueza tan grande. Hay dos, tres preguntas que pues quisiera que nos quedáramos para nuestra propia participación personal. Dice, examina tu conciencia y renueva tu compromiso. Es otra exhortación de la carta pastoral de los obispos el año pasado para preparar este centenario. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Primera, ¿estamos dispuestos a defender nuestra fe con esa radicalidad? Porque el católico de 1926 fue radical cuando estaba en el templo, en la última misa, hincado, y que sabía que ya no iba a poder venir a la iglesia radical. Su decisión radical fue, yo voy a participar, yo voy a empezar a luchar para que haya libertad religiosa. Entonces, hoy, 2026, ¿estaríamos dispuestos a tener una radicalidad en nuestra fe? Segunda, ¿cómo va nuestro sentido de lo sagrado? También es otra pregunta muy buena que nos hacen los obispos. El sentido de lo sagrado cuando se pierde, ya. Hoy estamos en una batalla cultural muy tremenda. Si tú te das cuenta en las alegatas y pleitos que hay, que el aborto, que la eutanasia, son rebatingas y entran muchachas, entran enfermos, entra gente que se ha perdido lo sagrado de la vida. Entonces, cuando uno pierde el sentido de lo sagrado, pues pierdes todo. Bueno, yo habré perdido ese sentido de lo sagrado. Y la última, ¿nos acordamos o nos acomodamos a la cultura de la fe solo en lo privado? Porque lo que querían todas estas leyes persecutorias era, tu fe vívela en tu cuarto. No sales de tu cuarto. En tu cuarto reza, en tu cuarto haz tu rosario, dentro del templo reza, no te salgas de ahí. Es ahí. La fe no tiene nada que ver en público. ¿Y será que tanto nosotros
nos hemos acomodado que la fe es privada. Claro que no es así, ¿verdad? La vida es pública, pero ¿cómo va ese acomodo? Claro, a veces ahora, afortunadamente, no tenemos esas restricciones como esas personas de hace 100 años. Tenemos esa libertad de salir a una procesión eucarística, un Corpus Christi, una danza a la Virgen de Guadalupe, una peregrinación al Santuario de Guadalupe, por ejemplo. Entonces, es volver a retomar eso sagrado. Bueno, y todo lo demás que implica el ser católico, porque luego vamos a ir viendo que había un punto muy específico que se llamaba el catolicismo social, que era la iglesia en el mundo, como dice el Vaticano II. Ok, ahorita nos vemos.